Saludos gente, bienvenidos una vez más a este tu canal. Hoy vamos a hablar de Herbolade, esa skill que de repente a muchos de nosotros nos ha dejado nuestro banco bien dolido. Y en esta oportunidad vamos a probar dos grandiosos objetos que prometen traer grandes ahorros y de repente un tipo de ganancia en esta skill. Y esto a niveles bajos, porque sabemos que a niveles altos hay ganancias con ellas, pero con estos objetos vamos a probar, vamos a hacer el experimento y vamos a ver si realmente dan resultado. Les paso, como siempre vamos a empezar, y estos son los dos objetos. Pues ya saben, ya los he nombrado en mi otro video, se los dejo por acá para que vayan y vean cómo se sacan. Vean la estrategia que usé yo para sacarlo. Y bueno, el primero de ellos son los lentes de precisión, los que dan un 10% de ahorro en el ingrediente secundario. Es decir, que por cada 100 pociones nos va a dar un ahorro de 10 objetos, 10 elementos secundarios no van a ser usados si tenemos estos lentes. Y el segundo es el amuleto de alquimista, y él te da el 15% de probabilidades para que la poción sea con una dosis extra. Es decir, si vamos a hacer, normalmente nos dan pociones de 3 y puede ser que de 100 tengamos 15 de 4 dosis y 85 de 3. Para la prueba de hoy, para el experimento, yo usé una calculadora, la pueden ver aquí en la wiki, y yo estoy tomando desde cero las hojas sucias, las limpié y hice el cálculo de esta manera. No, aquí lo voy a hacer sin usar el amuleto. Valga la aclaración que este amuleto es mejor que el normal que teníamos de 5 cargas. Pero bueno, en el otro video que les comenté, ahí explico mejor cuál es la diferencia, cómo recargarlo, qué beneficios trae. Así que los invito a que vayan a ese video. Aquí le damos zoom y podemos ver las pociones que nos dan ganancia. ¿Qué voy a estar probando yo? Yo quiero testear la Super Energy. Esta que tiene bastante demanda en el mercado. Y aquí vemos que tiene pérdida, ¿verdad? Tenemos bastante demanda de ella. Y también quiero probar la Super Defense. ¿Por qué? Porque esta es la que está más debajo. Ella se usa para hacer la Super Combo, que ya de por sí tenemos ganancia. Entonces, si aplicamos la estrategia de hoy a la Super Combat, cuando tengas 90, si tienes 90, estoy un poco más abajo, por eso voy a probar estas también. Nos va a dar mucha más ganancia, nos va a dar un ahorro en materiales, lo que va a reportar una ganancia mayor en hacer la Super Combat. Entonces, bueno, si hacemos el ensayo con la Super Defense, que es la que está por debajo, que sale más cara su ejecución, su elaboración, nos va a dar ganancia también la Super String, o en teoría, y la Super Attack también en teoría nos darían ganancia. Entonces, bueno, aquí está la Super Energy, ya la conocen. No quiero alargar mucho el video, y aquí ven cómo se elabora. Igual la Super Defense, aquí vemos también los porcentajes de pérdida en la elaboración de una. Y la última que quiero que probemos es haciendo la Divine Poción de rango. Como sabemos, ya al aplicar el cristal ya nos va a dar mucha ganancia. Hay una ganancia considerable en la aplicación de estos cristales, pero como los cristales son tan escasos y difícil de conseguir,
es bueno que podamos ver cuánta ahorro nos va a traer estos dos elementos. Entonces vamos allá, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño check de aquí. Yo hice ya 2 pociones. Voy a estar haciendo el ensayo con 100, como les dije. Y para la Super Energy se vende en 2750, y para hacerla comprando el vial de agua, la Avantor y el hongo son 3032. Es decir que vamos a tener una pérdida considerable. Sería en total, vamos a sacar la cuenta, 2050, 282, y así como dice la wiki está bien los precios. Igual manera, me los traje todos. De igual manera, traje para hacer la comparación con la Super Defense, que está en 3493, casi 3500. Y los 3 elementos reportan 4100, y una vez más hacemos el check, está en 3493. Bueno, en cualquiera de los dos casos vemos que da pérdida. Vamos al banco. Estoy aquí en el salón del gremio. Aprovecho para hacer la invitación del gremio, valga la cuña. Estamos ahí en el WhatsApp bien activos, todos bien juiciosos y colaborativos. Entonces, bueno, acá, como ven, tengo 99, ya tengo una poción hecha. Acá podemos ver que no tengo ninguna de Super Defense. ¿Dónde me quedó? Entonces vamos acá, tenemos acá las pociones, las únicas 2 que tengo, no hay más. Aquí ven que no tengo ni de 4 dosis, ni de 3, de 1. Bueno, y voy a empezar a hacer la combinación. Como les decía, yo lo voy a hacer desde cero, desde prácticamente limpiarla. Ya las traje limpia y ahora la voy a hacer. Nos vemos al rato. Bueno, vemos que ya terminé. Acá tengo 102. Sí tenía una sin terminar en el inventario, pero vamos a sacar la cuenta sobre ellas porque igual tengo 100 de los otros elementos. Yo quiero que estén muy pendiente a agregar el elemento secundario, porque aquí es donde sucede la magia y vamos a ver el ahorro. Vamos viendo, se elevó una de 4. Acá en el chat aparece cuántas cargas me quedan y cuántas cargas se consumió. Dice que se consumió una carga y que me salió una poción de 4. Entonces vemos ahí una sola. Y bueno, aquí se consumieron todos los elementos, pero seguimos probando a ver cómo van las probabilidades de
ahorro del secundario. Bueno, aquí tenemos la última tanda y como ven el ahorro del secundario fue bastante evidente. Tengo 83 de 3 y me salieron 20 pociones de 4. 20 pociones de 4 y tengo 83 de 3. Es decir que el ahorro fue más allá de lo que dice el promedio. Vemos que nos ahorró 11 hongos. Entonces también está bien el porcentaje. Está muy interesante en esta ocasión. Vamos a hacer un check del siguiente elemento, pero en esta ocasión quiero hacerlo diferente. Vamos a ver de 100. De 100, vamos a verlo de 100 y vamos a ver, o pongamos 99. Hoy me pasé 10. Pongamos 99 porque ya usé uno y vamos a ver todo lo que es los secundarios, cuánto nos da de ganancia. Tenemos 413, 820 y vamos a hacer un check completo ahorita cuando terminemos de hacer las pociones. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a ir llenando. Ya hemos terminado. Vamos a ver cuánto nos da en la siguiente etapa. Vamos a hacer igual el mismo procedimiento. Muy atentos porque aquí es donde aparece la magia, donde aparece el ahorro, donde aparecen todas las otras dosis. Bueno, estamos terminando la última tanda de la de defensa y han visto cómo se hacen en un inventario hasta 5 pociones de 4.
y también los materiales secundarios que se ahorran son bastante significativos, y estoy muy expectativo de lo que va a pasar, de las cuentas que vamos a ver, porque esta poción sí tenía un rango bien alto de pérdida. Entonces vamos a hacer el check de cuántas se lograron. Vemos que salieron un poco menos que el anterior de 4 dosis. Vemos que ahorró más materiales secundarios, así que bueno, como saben, este juego es muy de azar, pero vamos a ver cuánto nos dio. Y estos secundarios nos sirven para otras pociones. Teníamos pérdida, incluso con la diferencia, si tuvimos algo de pérdida, pero me imagino que a la larga pues es bastante menos que si lo fuéramos hecho sin los lentes. En el caso de las otras pociones sí era muy evidente que vamos a tener una ganancia. Y quiero pasar al siguiente ensayo, al siguiente experimento, que sería con la Ragnarok Potion y los cristales. En esta vez, como saben, cada una de las pociones va a usar un cristal, un fragmento o un polvo para cada dosis. Entonces acá va a usar 3 por cada una, por eso es que hice las 300 polvos. Veamos cómo va la magia. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a ver cuánto nos ahorró. Al final parece que no nos ahorró muchos cristales, pero 3 es lo que puedo apreciar aquí. Voy a traerme a ver cuántos de 3 se obtuvo 81 y de 4 se obtuvo 18. Bueno, me parece, aunque fueron 3, me parece bastante significativo en esta ocasión que se hayan hecho 18 de 4. Vemos que el juego es bastante azar. Acá se conservaron 3 solamente, acá 14 y aquí 11, pero también este me dio 18. En las de defensa fueron 14 y en cambio las de energía fueron 20. Entonces, bueno, amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vale la pena. Yo creo que reporta mucha la pena, porque no es lo mismo hacerlo desde cero, hacerlo sin este ahorro, que hacerlo en este caso con los objetos. Y me parece que la experiencia no está nada mal. En las pociones normales que hicimos, las divines, sí no tiene casi aumento de experiencia.
Espero que les haya gustado esta guía. Espero que le den like. No se olviden de compartir, suscribirse sobre todo. Como les decía, la mayoría de los que ven mis videos le dan like, comparten, no están suscritos. Y esto me ayuda muchísimo. Bueno, sin más que decirles, los espero en la próxima.